esta clase introductoria, panorama del 5 de abril del 2021, queda grabada. Yo la monto en YouTube y paso el enlace. Es decir, que no va a haber jamás un vacío o hueco para algún alumno que no tenga la posibilidad de consumir el contenido de la materia de manera sincrónica. Es decir, que cuando yo tengo la videoconferencia, la idea es que acá se hagan preguntas y tengamos respuestas. La idea es que acá, además, yo sea muy conciso con lo que quiero en las tareas. Porque los que han estudiado conmigo en el semestre anterior saben que yo no pongo a los alumnos a que hagan un simple informe o ensayo sobre un objetivo. Esto es una escuela de artes. Como esto es una escuela de artes en donde somos distintos desde la disciplina artística, somos actores, somos directores, somos dramaturgos, somos vestuaristas, somos músicos, somos cantantes, somos iluminadores, somos musicalizadores. Todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes escénicas es un lugar por donde yo pretendo siempre que el conocimiento llegue. De manera que, evidentemente, escribir es importante porque estamos en una escuela que forma críticos del arte, historiadores del arte, con lo cual tenemos que saber escribir. Y por eso es que las tareas deberían, en su gran mayoría, ser tareas que estén escritas guardando todas las normas metodológicas que debe guardarse, respetando las normas ortográficas y de redacción, gracias, importante, y todo este asunto. No obstante, a mí me parece que a todo se le puede dar una vuelta maravillosa, ingeniosa, para tener lo más importante en una clase, que es emoción. Si yo no tengo emoción de ver mi clase, estoy perdido. Si yo como profesor no estoy a la expectativa de que esto se encienda y ver a mis alumnos estar comprometidos con el hecho, no tiene mucho sentido. Eso puede ocurrir. Y bueno, si ocurre, pues que pasa, que no se puede hacer más nada. Pero mientras que exista un alimento, no solamente del plano académico y teórico, sino un alimento desde lo sensible y lo artístico, que es lo que a nosotros nos motivó a meternos en la escuela a estudiar artes, porque yo soy egresado de la escuela. Y yo, ¿por qué me metí en la escuela de arte? Porque yo era un actor, un director de teatro, que además me gustaba mucho escribir y que necesitaba ampliar el universo que está a mi alrededor desde el punto de vista de las referencias y de lo que se hizo y se está haciendo. ¿Por qué? Porque de eso se trata el estudio, de ver cómo lo hizo el otro, para ver cómo lo voy a hacer yo. Esta materia tiene historia para mí, y yo siempre parto, cada vez que doy una materia, de mis historias personales. En el semestre pasado me tocó Lope de Vega y el siglo de oro español. Además, históricamente, en el semestre pasado yo abrí una etapa en mi vida que es la etapa de profesor universitario, que no la tenía dentro de mis barajitas. Y a partir del semestre pasado se cumplió algo que yo estaba esperando desde hacía mucho tiempo y que no lo había podido lograr, pero en esta vida
tú puedes lograr lo que tú quieres hacer. Y yo lo logré. Independientemente de pandemias, de que la universidad tiene graves problemas, tiene una crisis como nunca la ha tenido. Siempre estuvo en crisis desde que yo entré en el año 1991. Siempre había una crisis. Pero esta vez la cosa es de techos que se caen, de aulas que tienen huecos y cosas como esas. Y bueno, ante eso hay que dar la vuelta para enfrentar qué es lo que queremos y lo que vamos a hacer. Entonces, yo siempre he tenido una historia y mi historia con, por ejemplo, con Lope de Vega fue extraordinaria porque Lope de Vega y el Siglo de Oro Español fue de mis materias favoritas, que yo adoré y que la repetí como 4 veces más o menos, porque como yo quería hacer mi tesis sobre Siglo de Oro Español, yo cuando no sacaba o no entregaba los trabajos y me daba cuenta de que no iba a tener 20 puntos en la materia, entonces yo retiraba la materia y me quedaba viendo la materia hasta el final y después la volví a ver porque como yo no tenía un gran apuro en graduarme, entonces eso fue ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo hasta que en la 4ª vez que la inscribí, mi maestro me dijo, Mario, vamos a hacer una cosa, o sea, tú no puedes, yo no te puedo tratar igual que a los demás, porque es que tú sabes tanto de Siglo de Oro como yo, entonces, porque has estado aquí viviendo conmigo prácticamente, pero como tú quieres sacar tus 20 y a veces no puedes porque estás trabajando en un grupo y las clases eran a las 7 de la mañana y yo estaba pintando un telón a las 3 de la madrugada, ¿cuándo iba a ir para la universidad a las 7? Nunca. Entonces, Lope de Vega fue una experiencia maravillosa para mí. Artes Escénicas 2, que me tocó compartirla con Matilda, también tenía una historia bellísima porque Artes Escénicas 2 me la dio Nicolás Curiel, que Dios lo tenga en la gloria, y fue uno de mis profesores que me motiva a ser como soy como profesor. Es decir, un profesor que te enseñó historia del teatro haciendo teatro, que te decía, monta una escena de Lorca para que sepas quién es Lorca, monta Strindberg para que sepas quién es Strindberg, y nos fue mandando a hacer cosas y nos íbamos para el auditorio de humanidades y hacíamos las clases bellísimas en donde nosotros mismos nos producíamos, hacíamos todo y después hablábamos del autor. ¿Cuándo se me va a olvidar a mí lo que yo aprendí en artes escénicas? Nunca, jamás se me va a olvidar, porque la aprendí haciendo. La aprendí con un profesor que me dio carta libre para que yo hiciera lo que yo quiero hacer. Yo siempre quise hacer teatro. Entonces, como yo siempre quise hacer teatro, quise actuar, quise dirigir, quise estar metido siempre en cualquier cosa que tuviese que ver con el teatro, entonces ese profesor me activó ese patrón y yo produje algo. Y eso es lo que yo, cuando comencé a ser profesor en la universidad, en esta y en la otra donde doy clases, es lo que digo y es mi filosofía. O sea, mi estudiante tiene que estar contento, mi estudiante tiene que estar emocionado, apasionado, tiene que estar, que se levante y si tiene ganas de llorar, porque la tarea de repente es muy difícil, que llore y que se le vean las lágrimas, o que si le da mucha risa, que se ría, pero que viva, que no sea esa cosa que a veces a mí me parece que es tan, pero tan triste, que es esa cosa de, bueno, estoy aquí. Si usted quiere que yo haga este trabajo, yo lo hago. Si no quiere, no lo hago. Y esa cosa lapsa que te aplasta y que yo digo que si nosotros no nos cuidamos de eso, o sea, no nos tienes que dar el COVID ese que mata a la gente. O sea, nos morimos antes, porque nos morimos por dentro. Nos morimos en pasión, en lo que nos
nos empuja a hacer las cosas. Entonces, la historia con teorías dramáticas es patética. Es horrible. Teorías dramáticas fue una materia que si yo les confieso, yo no la recuerdo. No la quise ni un poquito. Fue una materia de esas materias que tú dices, ¿por qué existe esa materia en el pensum de esta escuela? ¿Para qué la dan? A mí me pasó eso con algunas materias. Dios me mandó a Xiomara a decirme, ¿quieres dar teorías dramáticas? Bueno, no le digamos que no a nada. Vamos a dar teorías dramáticas. Y cuando revisé el programa de teorías dramáticas dije, es que esto es maravilloso. Esto es perfecto. Es una belleza estudiar teorías dramáticas. Para mí fue horrible. Porque a mí teorías dramáticas me la dio un profesor que no lo voy a nombrar por respeto a su alma. Porque ya pasó al otro plano. Que yo estaba en esa etapa de mortandad, en esa etapa de tengo teorías dramáticas. Bueno, vamos a ver qué hago. Si revisan mi Cardex en teorías dramáticas, tengo la nota que le he puesto a mis peores alumnos. ¿Qué quiere decir? Que tengo una motivación incluso más allá con relación a esta materia, porque me la voy a reivindicar, la voy a volver a ver. Se la voy a dar a ustedes y la voy a volver a ver yo. Yo cada vez que doy clase, agarro clase. Yo amo dar clase de actuación en la Universidad Audiovisual de Venezuela porque cada clase que preparo es un entrenamiento y preparo y como muestro los ejercicios por video, entonces es una cosa chéverísima y mi esposa me ve y me dice, cónchale, estás en tu salsa. Sí, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo les voy a migrar al grupo el cronograma para que ustedes lo tengan, para que ustedes sepan qué se ve en cada clase. Esto es muy sencillo desde el punto de vista de cómo viene armada la estructura. Estructura dramática se da en 5 módulos, pero esos 5 módulos yo no los puedo soltar de una vez. Yo tengo que dar un antecedente antes de entrar con el primer módulo. Entonces, esta clase es una clase introductoria para decirles a todos, se me olvidó la nota de voz, es de 14 minutos, pobrecito el que le toque. Ajá, discúlpenme los 14 minutos. Entonces, aquí en esta clase, en esta introductoria, yo les voy a explicar todo el viaje, desde la clase 1, que es esta, hasta la clase 14. Vamos a tener 14 clases. Antes de que me pregunten, se los voy a decir de una. Hay un lunes que es lunes 19 de abril. Y hay un lunes que es 5 de julio. Me encantan esas dos fechas porque las dos primeras obras de teatro que hizo su profesor Mario Sudano fue el 19 de abril de 1810, en donde hizo Un caballero español, y el 5 de julio de 1811, en donde hice El padre Hunda. No olvidaré. ¿Me entrecorté? ¿Se me entrecortó? ¿O escucharon bien? Un poquito, ¿verdad? Sí, un poquito. No olvidaré nunca esas dos obras de teatro, porque esos 2 días me marcaron la vida. Esos 2 días están metidos dentro de las 14 clases. Entonces, en una modalidad virtual,
yo de verdad encerrado en mi casa, yo no voy a suspender la clase del 19 de abril, ni voy a suspender la del 5 de julio. Si ustedes ese día, ¿verdad? Aló, aló, ajá. Se está entrecortando mucho, creo. Si ese día, cualquier Sí. cosa, cualquier cosa avísenme, porque yo me doy cuenta de que se entrecorta porque el video se me pausa, el mío. Entonces, de todas maneras, Ujú. me alzan la mano para yo saber que es que no se me está entendiendo y así me callo y retomo. ¿Ok? O si no, Ujú. apagamos cámara. Entonces, yo voy a dar clases el 19 de abril y el 5 de julio. Ok, pero José, se entrecorta un poco como para que no se me entienda nada o por lo menos me va siguiendo. Eso es importante saberlo. De todas maneras, recuerden que pueden también, ok, perfecto. También tenemos las notas de voz, que es el respaldo también para cualquier duda. Entonces, lo que estaba diciendo era eso. Yo voy a dar mi clase el 19 de abril y el 5 de julio porque yo me puse a ver si esos días no doy clase, no me da tiempo de dar los 5 módulos como los quiero dar. ¿Sí? Ujú. Entonces, quiero que sepan que yo responsablemente, espero que nadie me proteste, ni que manden una carta diciendo el profesor Mario Sudano no respeta las fechas patrias, es un antipatriótico, por favor acaben con su vida porque el tipo no quiere la independencia. Tiene algo en contra de la independencia, no la quiere ni declarar, ni tampoco quiere firmar el acta. Entonces, yo espero y aspiro que ustedes comprendan eso. La clase número 2 es el 12 de abril y son los antecedentes. Es decir, nosotros tenemos que hablar sobre las teorías que se han hecho desde el punto de vista escénico. ¿Quién ha pensado en la escena? ¿Quién ha pensado en la manera de poner en escena? ¿Quién ha pensado cómo es la acción, cómo se trata la acción dramática y cómo va a ser su desarrollo y su manera de hacerla llegar al espectador? Entonces nosotros tenemos que comenzar por la poética de Aristóteles, que yo sé que desde Estética 1 en el primer semestre a uno le meten la bendita poética aristotélica. Lo que pasa es que por lo menos en la manera que me la presentaron a mí, fue esta manera que les digo yo, que es como, usted debe leerse la poética. De verdad, pero yo no tengo tiempo, yo tengo ensayo. Mira, yo me la paso en ensayo. Entonces, ¿cómo hago? Entonces yo creo que uno tiene que buscar la manera de ensayar con con la poética de Aristóteles. Aristóteles hay que entenderlo, porque Aristóteles habló de lo que él vio. Aristóteles fue para el Teatro Chacaíto, ¿verdad? Y vio el teatro que hacían los griegos y dijo, así se hace el teatro. Estaba bueno, pues lo iba a atropellar una rueda de pescado. Por supuesto que al ver cómo se hacía el teatro, tú vienes y escribes una poética de cómo se hace teatro, porque ese es el teatro que tú viste. Eso fue lo que hizo Aristóteles. Y entonces nosotros necesitamos saber cuáles son los planteamientos básicos de esa teoría dramática. ¿Qué hay que hacer? Señores, hay que leer, hay que agarrar y leer. Hoy día, o lees con identificador de voz que te va hablando así todo el libro y a veces no soportas, pero te lleva y te concentras en la lectura y no te duermes. Te escuchas el libro en audiolibro. Bueno, los estudiantes universitarios mira, tienen posgrado en leerse sinopsis y resúmenes para no leer más. Yo
nunca voy a decir, no hagas eso, desgraciado. No, porque sé que a veces tienes que hacerlo, desgraciadamente. Entonces, yo lo que quiero es que cuando se acabe teorías dramáticas, yo le diga a Arianna, Arianna, ¿qué tal? ¿Y Aristóteles? Y Arianna me diga, profe, Aristóteles, o sea, por supuesto, claro, yo sé de lo que me está hablando. No que Andrea me diga, no, Aristóteles es maracucho, profe. No puede ser. ¿Eh? Entonces, se han visto casos. Entonces, en esos antecedentes vamos a ver Aristóteles, vamos a ver el arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega, que los que vieron Siglo de Oro Español conmigo ya tienen ese adelanto, ¿verdad? Entonces, qué chévere que tenemos otra vez, vamos a recurrir a la poética de Lope de Vega. Y Lope de Vega te dice cuál es su teoría dramática sobre el teatro que se hacía en España en el siglo de oro español. Y eso hay que conocerlo antes de entrarle a lo otro, porque si no... ¿Aló? Ajá. Porque si no, estás perdido. Y también tenemos que revisar la dramaturgia de Hamburgo, ¿ok? Que ahí está en el programa que les voy a pasar, está la bibliografía que deben consultar y que deben saber para ya cuando venga la clase, ¿ok? En la clase número 3, vamos a ver, en la clase número 3 y la número 4, que corresponden al 19 de abril. Sí.